Danos a conocer y a entender mejor la teología con nuestros podcasts del Instituto Teológico de Querétaro. Hola, mi nombre es Richard Ramírez y para mí es un gusto poder estar en un episodio más de este podcast. Vamos a estar empezando una nueva serie de escatología y el día de hoy siento un gran gusto de tener a un amigo con nosotros, Natán Díaz. Él es también profesor en el Instituto Teológico de Querétaro, así que Natán, es un gusto que nos puedas acompañar. Gracias, Richard, me da gusto acompañarte aquí en el podcast. Sí, Natán, ¿cómo? Siempre platicamos tú y yo de temas así, pero ahora hacerlo público. Sí, es la idea, y bueno, que esto también pueda servir para otros, ¿no? Que a lo mejor tienen este mismo tipo de dudas, ya que hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, de la hermenéutica en la escatología. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría que, pudieras platicarnos un poquito de ti, qué haces, aparte de ser profesor con nosotros. Yo sirvo como pastor de enseñanza en la Iglesia Evangélica Coajimalpa, que está aquí en el poniente de la Ciudad de México. Ahí ya solo 2 horas de Querétaro, del Instituto Teológico de Querétaro. Perfecto. Cuando hay oportunidad de ir a visitar en persona, pero también aquí tengo un estudio de grabación, que es donde estoy, y aquí hacemos varios doblajes y diferentes cosas, donde colaboramos con varios ministerios, pero también hago un programa de radio que se llama Clasificación A, en donde también hablamos de temas de interés para todo cristiano. Y tengo el libro de Escatología Práctica, que es el que también en parte vamos a estar comentando. Entonces, no sé qué más contarte porque esa es la versión muy, muy corta, pero tengo a mi esposa, Christine, 3 hijos, Ian, Kael y Evan. Ese es un resumen. Claro. Hay más que podría contar, pero... Claro, y por ejemplo, creo que sería muy importante platicar de, cómo empezó tu interés, ¿no? Por específicamente este tema, ¿no? La escatología. Creo que todo creyente tiene un interés en este tipo de temas, pero, tú has podido profundizar bastante en este tema. Entonces, ¿qué fue aquello que detonó y que tú te pudieras meter a estudiar más acerca de este tema? Pues... siempre he tenido mucho interés en la escatología. En general me gustan los temas controversiales, creo. Me gusta pensar en cosas que donde a lo mejor son un reto de interpretación. Y siempre tuve esta idea de quiero tener una convicción clara sobre qué dice la Biblia, sobre estas cosas como el rapto, como la segunda venida. Más adelante empecé con el rapto, empecé con ese tema que empecé a ver que había diferentes posturas. Entonces, cuando yo estaba en Moody, en Chicago, estudiando, es cuando más empecé a leer y a estudiar sobre escatología. Y claro, era lo que me estaban enseñando era diferente a lo que yo estaba leyendo en otros libros. Entonces estaba yo tratando de decidir pues qué creía yo. Más adelante me metí más al tema del milenio porque también no tenía yo una convicción clara sobre eso. Yo me había mantenido en el premilenialismo histórico por un rato porque pues creo que no entendía bien toda la controversia, o todas las posturas bien. Entonces pues a mí me parecía lo más seguro, no el premilenialismo. Dice 1000 años, pues son 1000 años, ¿no? Claro. Y así te mantienes. Y ya cuando empecé a leer dije, no, creo que hay algunos elementos ahí que no había visto. Y no tardó mucho en que adoptara la postura amilenial, porque empecé a entender cuáles eran los argumentos realmente y cuáles eran, y es lo que vamos a hablar hoy, cuáles eran las bases hermenéuticas para el amilenialismo.
que me parecían consistentes, me parecían que armonizaban bien todos los pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, siempre ha sido un interés mío este tema. Me encanta meterme a todos los detalles, pero entiendo y es verdad que es complicado, se puede complicar bastante. Hay algunos pasajes tan difíciles dentro de la escatología, especialmente si quieres estudiar el libro de Ezequiel. ese libro yo prediqué hace unos años y me di cuenta que fue un verdadero reto poder entender y predicar pasajes que la verdad es que son difíciles. Son visiones muy extrañas. ¿Cómo entiendes el significado detrás de esas visiones? Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Entonces tenemos que creerlo, que todo el consejo de Dios es importante. Por lo tanto, estudiamos todo el consejo de Dios, aunque sea difícil. Exacto. Y ese es el reto para todo cristiano, es tomar en serio todas las escrituras y no nada más evadir las cosas que son difíciles. Pero el principio bíblico hermenéutico, que creo que vamos a mencionar en un momento, de interpretar los pasajes difíciles a la luz de los más fáciles, creo que es un principio que ayuda mucho en este proceso. A dar claridad a los pasajes que realmente sí representan un reto. Entonces, a lo largo de los años yo estuve escribiendo, yo creo que empecé por ahí del 2012, 2013, escribir para Coalición por el Evangelio y gradualmente a lo largo de los años fui escribiendo más y más de escatología. Eso es realmente lo que llevó al libro. El hecho de que había ya escrito muchos artículos de escatología y como que ya la gente se empezó a dar cuenta que ese era un tema que me gustaba. Claro. Y entonces, cuando me propusieron escribir el libro, en gran parte fue tomar esos artículos y desarrollar más, o sea, ya en orden, todo el libro, cómo estudiarías escatología desde los principios hermenéuticos hasta pues, todos los demás, todas las demás cosas que puedes estudiar dentro de la escatología, especialmente en relación al libro de Apocalipsis. El libro realmente trata Apocalipsis, principalmente. Entonces yo ya había predicado Apocalipsis, ya había predicado Daniel, Apocalipsis y Ezequiel cuando lo escribí. Y entonces eso ya me dio un buen panorama para poder tomar de ahí, para desarrollarlo con más calma. Entonces una combinación de mis sermones y de los artículos. Realmente de ahí se arma todo. Claro. Y qué importante notar, ¿no? De que tú has pasado básicamente por casi todo el espectro, ¿no? Porque no eres postmilenialista, así que no has llegado ahí. Pero has pasado por... ¿Cómo? No he llegado ahí, sí. No, claro. Entonces has pasado por casi todo el espectro y de alguna manera estás familiarizado también con las distintas perspectivas escatológicas que hay. Y bueno, saber esto, ¿no? De que cuando tú hablas de este tema, lo haces con conciencia, ¿no? De lo que piensa, de lo que cree alguien que está desde otra perspectiva. Y bueno, que también de alguna manera conoces la hermenéutica que se utiliza en estas otras perspectivas. Por eso la importancia de cómo en tu libro empiezas explicando cómo se debe ver Apocalipsis, por qué Apocalipsis se debe ver a cómo se ve. Y bueno, tú has podido ya escribir un libro, ¿no? De todo lo que has estudiado. Y bueno, yo creo que para la gente puede ser de mucha ayuda el que tú pudieras responder justo lo que otros comentan también en sus libros, ¿no? De perspectiva premilenial, ¿no? Aquí tenía un par de citas, una de Pentecost y una de Wrighty, por ejemplo, voy a citarlo. Dwight Pentecost en su libro Eventos del Porvenir dice: las diferencias básicas entre las escuelas premilenaria y amilenaria y entre los partidarios del arrebatamiento antes de la tribulación y los contrarios son de hermenéutica, que surgen de la adopción de métodos de interpretación divergentes e irreconciliables.
El problema básico entre los premileniaristas y los amileniaristas es claramente trazado por Alice, quien escribe, y Pentecost va a citar a alguien más. Dice, uno de los rasgos más marcados del premilenarismo en todas sus formas es el énfasis que pone en la interpretación literal de la escritura. Es la afirmación insistente de sus defensores de que solo cuando se interpreta literalmente la Biblia es interpretada verdaderamente, y denuncian como espiritualizadores o alegorizadores a aquellos que no interpretan la Biblia con el mismo grado de literalismo con que los primeros lo hacen. Nadie ha hecho esta acusación más categórica que los dispensacionalistas. La cuestión de la interpretación literal contra la interpretación figurada es, por lo tanto, tal que hay que enfrentarla desde sus mismos comienzos. Entonces, bueno, muchos otros autores también empiezan, ¿no?, con la parte hermenéutica y cómo al final, cómo yo tengo establecido mi marco hermenéutico va a afectar la forma en la que interpreto no solamente Apocalipsis, sino incluso cuál es el hilo unificador de toda la escritura. Porque claro, también aquí tenemos que hablar de continuidad y discontinuidad, que también es algo muy característico cuando hablamos de dispensacionalismo, teología del pacto, etc. Pero bueno, teniendo en consideración esto que dice Pentecost, que básicamente está diciendo algo así como que esto es un debate de buena hermenéutica contra mala hermenéutica. Si bien no se puede decir que todo premilenarista haría una afirmación como la que está haciendo Pentecost, por lo menos de esta manera. Pero bueno, la pregunta es, ¿realmente es correcto pensar que la hermenéutica de ambos es tan diferente? ¿O de qué forma plantearías las diferencias hermenéuticas de ambos grupos? Sí, es verdad lo que está diciendo. O sea, el punto de partida hermenéutico es toda la diferencia. Claro. O sea, todas las conclusiones a las que llegues están basadas en dónde estás comenzando a interpretar el texto. ¿Qué presuposiciones tienes sobre el texto que estás leyendo? El tema que yo he tratado de enfatizar más, y aquí es donde creo que mucha gente ignora esto, es que el género literario del texto es sumamente importante para interpretarlo correctamente. Y el término literal, pues, puede significar diferentes cosas dependiendo cómo lo ves. Literal o literalista. Claro. Hay una de esos dos términos, porque literal puede ser tomado, yo creo que es la verdadera definición de literal, ¿cuál es la intención original del autor? ¿Qué es lo que realmente significa el texto? Eso sería para mí literal. Literalista sería tomar el texto en un sentido literal sin necesariamente tomar en cuenta el género literario. Entonces, entendemos esto porque en nuestro propio idioma existe este tipo de comunicación, ¿no? Si yo te digo, ay, te he dicho 1,000,000 de veces que, ¿no? Claro. O sea, entendemos que es una expresión. Entendemos cómo yo estoy usando el lenguaje para comunicar una idea que no puede ser tomada literalmente. Y si tú la tomas literalmente, estás un poco como que perdiendo el sentido de lo que dije. O sea, te he dicho 1,000,000 de veces y dices, ay, 1,000,000 de veces, eso es mentira, ¿no? O sea, no es cierto, no lo digo. O sea, entraríamos en debate innecesario porque eso no era el punto. El punto es hipérbole. Es una herramienta de lenguaje. Claro. Y pasa lo mismo en la Biblia, especialmente cuando llegas a Apocalipsis, porque Apocalipsis es un género literario. Y es evidente, es un género literario diferente a la mayoría de la Biblia. Hay otros libros que usan ese género literario, como Daniel o como Ezequiel, o inclusive diría yo hasta Isaías usa un poco de ese género, pero tienes que considerar cómo se lee, cómo se usa ese género. Todos entendemos. El problema es que está tan desconectado con nuestra cultura de Occidente. Ese es el tema. O sea, no lo usamos. Cuando te encuentras con poesía en la Biblia, eso sí estamos como más familiarizados con la poesía porque eso sí tenemos alguna referencia.
Y entendemos que la poesía es lo mismo. Usa expresiones que no deben de ser tomadas literalmente. Entonces vas a encontrar expresiones como los árboles aplauden, ¿no? O cosas así en los salmos, o en proverbios o en otros libros que están usando elementos que no deben de ser tomados literalmente. Y eso es estudiar la Biblia, irónicamente, literalmente. No tomarlo literalmente, porque estás entendiendo lo que realmente significa el texto de acuerdo a su género, cuál era la intención del autor. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Pentecost, porque esa es la raíz del problema. O sea, de ahí vienen nuestras diferencias, ¿no? Uh, y en Apocalipsis, en particular Apocalipsis es el libro del que estamos hablando cuando se trata de estas diferencias en el milenio. En el tema del rapto, él menciona el rapto pretribulacional. Me llama la atención un poco ese punto porque ahí sí vas a tener que sacar de libros que no están usando el género literario apocalíptico necesariamente. Y la pregunta es, ¿qué dice el texto? La mayoría de presuposiciones del rapto pretribulacional ni siquiera está en el texto. Pero bueno, eso es otro. Sí. Digo, nos podemos meter a eso, pero eso fue mi primer conflicto en escatología, fue con el rapto. Que yo decía, bueno, ¿dónde dice que van a desaparecer todos los cristianos y que va a haber confusión en el mundo? ¿Y dónde dice que es un evento secreto? ¿Y dónde dice que es un evento en cualquier momento? ¿Y dónde dice? O sea, de repente me di cuenta que ningún texto decía todo lo que se supone que creemos sobre el rapto, ningún texto está diciendo eso. Y tú sabes, en el libro paso un rato hablando del rapto. Sí. y son como cinco mitos que llamo mitos del rapto. Y digo mitos porque justamente creo que el texto no está hablando, nunca dice esas cosas. Hemos nada más creído, pues más por películas y novelas y otro tipo de cosas que todos los detalles de cómo va a ser ese evento. Pero ¿qué dice en realidad el texto? Y ahí sí, o sea, yo retaría a cualquiera que quiere defender esa postura a explicarme cómo el texto está enseñando lo que ellos dicen que enseña la Biblia sobre el rapto. No lo enseña. Es un argumento más basado en silencio. O sea, claro, diciendo como que, bueno, no dice, entonces a lo mejor podría ser porque no dice. Bueno, pero eso no es una base muy sólida, ¿no? Claro. Que creo que vamos a tener en algún momento que entrar en eso, porque de hecho hay una decisión hermenéutica, o más bien se intenta también justificar el rapto pretribulacional con una decisión hermenéutica, porque una de las cosas que suelen decir es, bueno, como Israel es distinto a la iglesia, y en el lenguaje del día del Señor no se menciona a la iglesia, sino a Israel y las naciones, por ende la iglesia no debe estar. Que de hecho es una decisión que se toma ahí para luego justificar otros textos. Pero bueno, yo creo que sería necesario como un episodio particular, ¿no? Para hablar específicamente de eso, para ir por los distintos puntos, ¿no? Porque es como que uno de los temas donde también ahí toca la parte de cómo veo Israel, la iglesia, si hay una continuidad o una discontinuidad, ¿no? en estos conceptos. Sí, el dispensacionalismo realmente está partiendo de una presuposición acerca de un plan distinto para Israel, en algún sentido, donde Dios tiene que cumplir ciertas cosas para Israel que son diferentes al resto de las naciones. Esa es la presuposición inicial de claro, toda la interpretación. Claro. Pero sí. Bueno. Sí. No, pero tendremos que entrar en ello, ¿eh? Sí. Tenemos que entrar, porque es otro de los temas polémicos, en donde personalmente creo que si bien hay personas que legítimamente creen en él porque creen que es lo que el texto está
está diciendo, ¿no? Y lo defienden por intentar ser fiel al texto. Pero creo que también ahí se puede hablar de cómo algunos también han cambiado su confianza, ¿no? Donde ya más bien la esperanza no es Dios va a hacer todas las cosas nuevas, independientemente de lo que vaya a pasar con este mundo. Sé que tengo una esperanza superior, sino que más bien es bueno, cuando se venga lo feo, pues yo no voy a estar ahí, ¿no? Así que creo que también hay una parte de donde afecta la práctica, ¿no? Sí. Personas que tienen esta perspectiva, algunos lo pueden creer por quiero ser fiel al texto, pero otros más bien por una cuestión pues, de escapismo, ¿no? Sí. Escapismo. Pero bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Por esto que mencionas. Creo que muchos premilenaristas reconocen que hay muy buenos predicadores, exponentes amilenaristas. Creo que hoy en día ha habido por las redes, por más acceso a la información, que cristianos están viendo expuestos a predicadores y expositores de las distintas perspectivas y personas que antes eran, que son premilenaristas, al escuchar a estos predicadores dicen, wow, qué buen expositor de la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando predica, cuando expone la palabra, lo hace con profundidad, lo hace con precisión, pero ¿por qué cuando llega a la parte de Apocalipsis piensa diferente a como yo pienso? ¿No? Si se supone que en realidad pues, son buenos expositores y yo veo que exponen fielmente la palabra de Dios. Entonces, creo que muchos dirían que es más bien hasta que llegamos a Apocalipsis que, bueno, muchos premilenaristas dirían que es hasta que siga Apocalipsis de que el premilenarista entonces abandona su buena hermenéutica, ¿no? Pero bueno, ¿cuál crees que es la razón principal para que la milenarista tome las decisiones hermenéuticas que toma? O sea, ¿empieza esto con decir, tengo que tomar Apocalipsis de manera simbólica o hay más que simplemente esto? Hay mucho más, porque creo que más bien, ya para cuando llegas a Apocalipsis, como premilenialista, ya vienes cargando con un tema del Antiguo Testamento, de dónde encajo esto. Eso es lo que yo he descubierto. En particular de Isaías, ese es el libro mayormente que contiene cosas que muchos dicen, es que mira, aquí está esta promesa, esto es para Israel, se tiene que cumplir literalmente, las naciones vienen a Sión, hay este elemento de que Dios está reinando desde Jerusalén y o sea, hay como que todas estas profecías que ya traes de Isaías. Llegas al Nuevo Testamento y dices, ok, ¿dónde va eso? Eso es lo que yo he descubierto que hacen los premilenialistas. Están tratando de tomar todo eso que ya decidieron que necesita tener un cumplimiento literal y dicen dónde puede encajar. El tema es que ningún lugar del Nuevo Testamento te da un lugar donde encajarlo. No existe. Y cuando llegas a Apocalipsis 20, de repente ya dices, aquí está. Este es el espacio, porque habla de un reinado, habla de 1000 años, habla de reinar juntamente con Cristo. Ahí está, eso es donde encaja perfectamente todas estas profecías de Isaías, que evidentemente necesitan un lugar donde cumplirse y no hay ningún lugar en todo el Nuevo Testamento, más que Apocalipsis 20. Realmente no hay ningún autor del Nuevo Testamento menciona un periodo parcial, temporal. Nadie habla de 1000 años, nadie habla de un reinado de Israel, nadie lo menciona. Entonces, para los premilenialistas, Apocalipsis 20 soluciona un problema. Claro. Para mí, eso es una advertencia. Eso sería una señal de alerta, el decir, nadie lo está diciendo, nadie lo está explicando. Porque recuerda lo que dijimos hace rato sobre el principio hermenéutico de interpreta los pasajes más difíciles a la luz de los más fáciles. Apocalipsis 20, yo pondría en la categoría de los más difíciles. Claro.
claramente es de los controversiales, ¿no? O sea, ¿qué significa todo eso? O sea, ¿cómo se cumple? No es tan fácil de entender. Así que para mí la mejor hermenéutica sería ir primeramente al Nuevo Testamento para entender qué pasajes armonizan con Apocalipsis 20 y luego ir al Antiguo Testamento, porque vamos, el contexto va así, como en círculos que se hacen más y más grandes, ¿no? O sea, primero tienes el contexto inmediato, Apocalipsis mismo. Apocalipsis 20 me parece que tiene todos los paralelos con el capítulo 12, por ejemplo. Satanás siendo echado del cielo a la tierra, en el capítulo 20 siendo encadenado en el abismo, o sea, todos esos son paralelos. La mujer siendo protegida por Dios para avanzar el reino de Dios sobre la tierra. O sea, todas esas ideas creo que son paralelas dentro de Apocalipsis, ¿no? 20. Para no engañar más a las naciones, tratado para no engañar más a las naciones. Es decir, todo eso se complementa. Pero eso es primero Apocalipsis. Luego, en el resto del Nuevo Testamento, ¿dónde más habla de una derrota de Satanás? De atar a Satanás. Bueno, ves todos sus pasajes. Y luego ya te puedes ir al Antiguo Testamento también. Y creo que todos los premilenialistas tienen que hacer un brinco del Antiguo Testamento hasta Apocalipsis 20. O sea, no hay manera de conectarlo con lo que está en medio, que es desde los evangelios hasta las cartas pastorales, ¿no? Todo eso, ¿cómo encaja? Ya no encaja. Entonces tienes que ir directo. O sea, es Antiguo Testamento, Isaías 2, Isaías 65. Tienes que ir desde ahí y ya nada más hacer esa conexión. No hay ninguna otra armonización con el Nuevo Testamento. Ahora, entonces mi pregunta es, ¿estamos entendiendo correctamente Isaías? Tenemos que tener un cumplimiento literal de esas profecías. Yo argumentaría que no, por el simple hecho de que a veces estas profecías ni siquiera se pueden cumplir literalmente. O sea, si tú hablas de todas las naciones, yendo a Sion, por ejemplo, o sea, geográficamente eso es imposible. O sea, ¿cómo tienes esta dinámica de un espacio geográfico tan pequeño y todas las naciones yendo al mismo lugar? Creo que es claro que está hablando en un sentido simbólico a Isaías, esa profecía, ¿qué significa? Y yo sí veo una conexión importante con Hebreos 12. Hebreos 12 es una clave hermenéutica muy importante porque dice el autor de Hebreos que nosotros no nos hemos acercado al monte Sión físico. Claro. Nos hemos acercado al monte Sión. O sea, le da una aplicación al monte Sión en el Antiguo Testamento espiritual. Monte Sión representa el lugar donde está Dios. Eso es lo que representa. Y el hecho de que nos hemos acercado a Sion es que ahora tenemos acceso a Dios. Tenemos una manera de acercarnos a Dios. Y no es literalmente que vamos a peregrinar hasta Israel, todas las naciones. O sea, vamos a hacer este viaje de peregrinación. No se refiere a eso. Se refiere a hemos encontrado salvación a través de Cristo Jesús que nos reconcilia con Dios. Eso significa acercarse al monte Sión. Eso creo que es lo que está diciendo Isaías cuando habla de estas realidades. Tienen un cumplimiento ahorita y también tienen un cumplimiento en el futuro, porque también en el estado eterno habla, y eso es muy interesante. Apocalipsis 21 menciona a las naciones. Entonces, cuando regresan estas mismas, el mismo tipo de lenguaje de Isaías, regresa, pero ya en un contexto del estado eterno. Yo no sé cómo se van a dividir las naciones eternamente. O sea, yo no sé cuáles son estos límites. Vamos a seguir hablando en nuestros idiomas. O sea, no sé cómo se... Pero sea como sea que se cumple, es de una manera eterna. O sea, para siempre. Porque ahí es donde todo este lenguaje regresa.
en Apocalipsis. El lenguaje de Isaías, de las naciones, regresa en el capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces, yo hablaba con un premilenialista el otro día que me decía, sí, es que pues yo no sé cómo se va a dividir con Israel y las naciones. Y le decía, bueno, pero si tú me estás citando de Apocalipsis 21, no hay debate. Porque estamos de acuerdo, pues no sabemos cómo se va a ver, claro. No sé, pero ya estamos hablando del estado eterno, no estamos hablando de la necesidad de un estado previo, de un periodo previo al estado eterno, de cómo se va a dividir el reino, o sea, cómo se va a ver esta dinámica, ¿no? De cómo vamos a convivir, cómo va a ser vivir en la presencia de la gloria de Dios para siempre y todos los santos de todos los tiempos en cuerpos glorificados. O sea, toda esa dinámica va más allá de nuestra imaginación, ¿no? O sea, no entendemos. Y cualquier esfuerzo que hagamos de explicar eso es mera especulación. Claro. Entonces, creo que ahí esas son algunas de las claves que creo que hay que considerar de diferencias entre el premilenialismo y el amilenialismo. Claro. Ahora, ahí, bueno, tú comentaste algo, ¿no? Por ejemplo, la parte de un cumplimiento, de que no hay un cumplimiento literal. Y como que por lo general, cuando alguien dice, bueno, no hay un cumplimiento literal, se vuelve un poquito, como la persona entiende de manera literal, ¿no? Muchas personas entienden, por ejemplo, si tú dices, es que ahí no se está cumpliendo literalmente, algunos lo escuchan como de, mira, ahí está queriendo justificar la alegorización, ¿no? Pero la importancia de aclarar de que cuando dices de que no se está cumpliendo literalmente, no es que no se está cumpliendo, o sea, que el punto más bien es, se está cumpliendo en la forma en la que el autor original tenía la intencionalidad de que se cumpliese, o sea, literalmente, pero literalmente más bien como hablando de algo superior, no necesariamente, por ejemplo, como del cumplimiento de una tierra, y de que más bien la referencia a la tierra es como una figura para hablar de esta tierra superior, ¿no? Que hay un elemento de lenguaje. Es que ahí es donde creo que hay confusión, porque a veces la acusación de que es que tú no crees que va a haber un cumplimiento literal. No, sí creo que es un cumplimiento literal, pero es un cumplimiento literal amplificado. Y entonces estás diciendo, es más grande de lo que pensaban. Es un poco como, a lo mejor puedes tú ver las profecías del siervo, ¿no? De Isaías. O ver lo del capítulo 9, ¿no? De la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y claro, tú ves esa profecía y tú dices, bueno, habla de cómo va a haber la derrota de los asirios. O sea, hay un contexto inmediato ahí, obvio que está sucediendo, pero los autores del Nuevo Testamento ven esa profecía y no están preocupados por cómo se cumplió en ese momento, porque ni siquiera sabemos cómo se cumplió en ese momento. Nadie sabe quién es esta mujer y qué. Sí, o sea, ¿quién era la virgen, no? Y si era una virgen, o nada más era una mujer joven. Entonces te puedes meter en todo eso, pero obviamente el sentido real de esa profecía, y esto es lo que ven los autores del Nuevo Testamento, era un cumplimiento en Jesús, en el Mesías, que es el verdadero cumplimiento de esa profecía. O sea, es el verdadero sentido en el que se dio esa profecía. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que ver de Isaías, es que todo lo que estamos leyendo tiene algo mucho más profundo que lo que en el contexto inmediato podrías haber entendido. Ya viendo el Nuevo Testamento, dices, no era más grande, todo esto era más grande de lo que mismo Isaías creo que sabía algo de lo que estaba diciendo, pero no todo. Evidentemente, todavía no se daba el cumplimiento, entonces no entendía todos los detalles de realmente lo que él estaba
profetizando, sí sabía que había un Mesías venidero, un siervo que vendría, alguien que daría su vida por el pecado del pueblo. O sea, creo que eso sí lo entendía, pero cómo se iba a ver todavía era en gran parte un misterio. Claro. Entonces, eso hay que considerarlo. Si eso lo aplicamos para el Mesías, eso también lo podemos aplicar para la iglesia y para el cumplimiento de la expansión del reino de Dios en todas las naciones. Se vio de una manera mucho más grande. Y de hecho es interesante porque Isaías, yo creo que no hace el énfasis en Israel tanto como creemos. Isaías es un libro que realmente sí anticipa la salvación de todas las naciones de una manera muy, muy explícita. No debería sorprendernos cómo se cumple en realidad, porque el Nuevo Testamento nos dice cómo se cumple. Y creo que ya lo estamos experimentando. Entonces, cada vez que habla de esta dinámica de las naciones, viene nación y todo eso, eso es lo que estamos viviendo hoy. O sea, no tenemos que hacerlo más místico de lo que, de lo que, algunos quieren a enfatizar. Bueno, entonces es que el conflicto que hay ahorita en Israel con Irán, eso significa que Dios les va a dar la tierra y los va a proteger de sus enemigos, y entonces finalmente se van a volver al Mesías y el Mesías va a reinar desde Israel, y ahora sí podemos peregrinar a Israel, ¿no? Claro. No es el punto. Claro. Que bueno, entonces ahí también, bueno, siguiendo este tema de la hermenéutica, ¿no? Tendríamos que hablar también incluso de tipología en la profecía, ¿no? Por ejemplo, como la profecía, que muchas veces sí apunta dentro del contexto de los proféticos a un cumplimiento inmediato, de manera tipológica apunta a algo más grande, ¿no? Que es otro tema que de repente pareciera complejo, pero que es interesante notar cómo muchos autores del Nuevo Testamento, así es como a veces interpretan la profecía, ¿no? Se me viene a la mente Mateo, cuando dice, para que se cumpliese lo hecho por el profeta, que de Egipto llamé a mi hijo. Que uno dice, bueno, como que a Mateo ahí le falló la interpretación literal, histórico, gramatical, porque Claro. si yo me voy a Oseas 11.1, en Oseas 11.1, el hijo que es llamado de Egipto es Israel, no es Cristo, pero más bien nos vamos a dar cuenta que Mateo posteriormente lo que va a mostrar es de que Cristo es ese hijo perfecto, obediente, y de hecho como que hace un paralelo que en aquello en lo que Israel falló, en Cristo va a haber victoria, ¿no? Y como en Cristo hay una nueva humanidad. Él sí es el hijo obediente en contraste con Israel, ¿no? Pero como que Mateo no está tomando el sentido llanamente literal de Oseas 11.1, porque en Oseas 11.1 va a hablar de la historia de Israel, ¿no? Cómo Israel ha sido traído, bueno, fue tomado por Dios, fue llevado al desierto, Dios lo llevó a la tierra, y de Egipto llamó a su hijo. Pero luego tienes, por ejemplo, en Mateo, donde más bien se dice eso de Cristo, y más bien en Mateo, Cristo es llevado al desierto, Cristo es tentado, bueno, por Satanás, 40 días en el desierto, como que está ese paralelo, ¿no? 40 años del desierto de Israel, 40 días en el desierto de Cristo Jesús, y como que en todo aquello en lo que Israel falla en el desierto, Jesús va a tener victoria, ¿no? Por ejemplo, Israel va a ser idólatra, ¿no? Los profetas dicen, llevabas por el desierto a la estrella de tu Dios, Kyun y Renfán, pero Jesús va a decir, solamente al Señor tu Dios adorarás. O el pueblo de Israel tiene hambre, y más bien cuando Jesús tiene hambre va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, como en todo aquello en lo que Israel falla, más bien Jesús va a tener victoria como el verdadero hijo obediente, como el postrer Adán en quien la humanidad. Entonces, como que los mismos autores del Nuevo Testamento, cuando dicen, como dijo el profeta, no siempre está hablando de una interpretación llanamente literal, ¿no? Sino como tipológica, o por lo menos así se ve muy claramente, creo yo, en Oseas, ¿no? Claro. Y creo que es entonces importante interpretar el Antiguo Testamento como los autores del Nuevo Testamento lo interpretan.
Yo creo que cualquier interpretación que hagamos del Antiguo Testamento que no tenga un soporte en el Nuevo, tenemos que ser muy cuidadosos. Mm. O sea, y ahí es donde yo, otra vez con el premilenialismo, tengo un problema, ¿no? ¿Qué autor del Nuevo Testamento regresa al Antiguo para decir, por cierto, faltan promesas para cumplir para Israel, ¿no? Acuérdense, ¿no? Que hay ciertas cosas que todavía Dios le debe a Israel. Nadie lo hace. Nadie está considerando eso, por lo menos, eso podría decirlo con confianza. Por lo menos, ningún autor del Nuevo Testamento cree que es importante ese punto. O sea, Claro. podría decirlo con seguridad, porque si fuera importante lo dirían. No estoy diciendo que es imposible esa interpretación, pero ningún autor del Nuevo Testamento cree que es importante, porque nadie lo menciona. Nadie dice, acuérdense que hay un reino futuro para Israel, y Israel como nación. Hechos 1, cuando le dicen a Jesús sobre el reino, ¿no? Ya vas a restaurar el reino. Sí están hablando de Israel, los discípulos, ¿no? O sea, ellos tienen en mente, pues ya Israel va. ¿Cómo se ve? Es muy interesante, porque ahora Hechos te dice cómo se ve. Y Jesús les dice, ustedes no se preocupen por eso. Ustedes se preocupen por predicar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Eso es básicamente lo que les dice. Entonces, creo que el reino sí se cumple, pero de una manera diferente a como ellos estaban esperando. Claro. Eso queda claro en el Nuevo Testamento. El reino de Dios no se va a cumplir a través de Israel, se va a cumplir a través de todas las naciones, porque todas las naciones vendrán al Mesías y serán injertados, como dice Pablo en Romanos 11, a la misma raíz, a la raíz de las promesas hechas a Israel. Y esto es algo interesante, Richard, y esto hablando nada más de esta consistencia, ¿no? Literal. Vamos a decir, otra vez, ¿qué dicen los autores del Nuevo Testamento? ¿De dónde sale cuando Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿De dónde viene eso? Todos sabemos exactamente de dónde está sacando Jesús ese cumplimiento. Claro. Está en Jeremías 36, ¿no? Y en Ezequiel 33, específicamente. Ahora es muy interesante y yo reto siempre a esta interpretación literal, ¿no? De cómo estamos tomando, bueno, es que dice Israel, es que dice que para Judá, bueno, lee las promesas del nuevo pacto en el Antiguo Testamento y algo que te va a brincar es que es lo más específico que puede ser, que es para Israel la promesa. Claro. O sea, ve, esto es Ezequiel 35. Por ejemplo, Ezequiel 35, donde dice en el versículo 22, por tanto, dile a la casa de Israel. O sea, esto es lo más específico que puede ser, ¿no? Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado, mi santidad, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. O sea, que esto es lo que los dispensacionalistas aman, este tipo de promesas, ¿no? Porque ahí está, por eso regresaron en el año 1948. Sí, por eso regresaron, porque ahí está la promesa. Y dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, todos sus ídolos los limpiaré, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hombres sobre ustedes.
no traerá hambre sobre ustedes. Esto es el tipo de cosas que claramente en el Nuevo Testamento son aplicadas a la iglesia. Claro. O sea, ¿a quién se le cumplió todas estas cosas de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne? ¿A quién se le está perdonando todas sus inmundicias? Todo eso está conectado a el nuevo pacto. Es que estoy tratando de encontrar el otro pasaje, el que es específicamente del nuevo pacto, que dice Jeremías, ¿no? Está en Jeremías y también Ezequiel 35, 36. Perdón por no venir más preparado a tu podcast. No te preocupes. No, pero lo interesante es eso, ¿no? Como mencionas, ¿no? 36, ¿no? Jeremías 36. Jeremías 31, si no me equivoco, 31, 34. 33. Pero lo interesante es eso, ¿no? Pues ver cómo los autores del Nuevo Testamento están entendiendo, por ejemplo, muchas de estas promesas, que bueno, luego lo que he escuchado es de que hay que hacer una distinción entre analogía, cumplimiento inmediato y cumplimiento tipológico, ¿no? Entonces, algunos dicen que en realidad cuando los autores del Nuevo Testamento están diciendo que se cumplió, que en realidad no es que se estaba cumpliendo, sino que simplemente están haciendo una analogía, pero pues en realidad hace falta que se cumpla. Pero bueno, la pregunta se vuelve eso, ¿no? ¿Cuántas veces los autores del Nuevo Testamento hacen eso? Y la pregunta es, ¿cuál es la hermenéutica de los autores del Nuevo Testamento, ¿no? En donde muchas veces ven el Antiguo Testamento y lo entienden de manera tipológica, ¿no? Es Jeremías 31, sí. Sí. ¿No? Jeremías 31, 31, sí. Sí, tenías razón. Perdón por cuestionar tu... No. Aquí, de chiripa me lo sabía. Porque esto es, y es ese punto, o sea, regresa a las promesas del Antiguo Testamento y ve a quién se le están dando específicamente. Y ve en Jeremías 31, vienen días, declara el Señor, y dice aquí, esto no podría ser más específico, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está, ¿quiénes son los recipientes? La casa de Israel y la casa de Judá. O sea, eso es... no hay gentiles, no hay naciones, no hay nadie, nada más es Israel. Y luego dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, pondré mi ley dentro de ellos. Es lo mismo que leí de Ezequiel. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que eso se cumple literalmente? O sea, la promesa se cumple literalmente, pero no en el sentido de quiénes son los recipientes de la promesa. Eso no se cumple literalmente. Claro. Entonces, yo diría, si eso no se cumple literalmente en cuanto a los recipientes, ¿qué te hace pensar que todas las promesas que tienen que ver con la tierra y con la parte física no tienen cambio también en quiénes son los recipientes? Una amplificación más bien. Por eso para mí es tan importante lo que Pablo dice en Romanos 11. Porque Romanos 11 es la ilustración perfecta de qué está pasando. Pablo lo explica. Claro. Hemos sido injertados en el olivo y hemos sido injertados a la raíz. Y la raíz son, o sea, claramente, todas las promesas hechas a Israel. Todas. Están injertados. Sí, no fueron hechas a nosotros. O sea, eso nadie lo está debatiendo. Claro. Nadie metió a nosotros el nuevo pacto. Claro. Pero
en Jesús. Por eso Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque ahora estamos siendo injertados a algo que se le prometió a Israel. Entonces, cuando se trata del cumplimiento de las promesas físicas de la tierra, también esas promesas, ahora la iglesia es recipiente de esas promesas. Nadie niega que hay promesas físicas por cumplirse, pero la pregunta es quién las va a recibir. Todos los que estemos en Cristo. A través de Cristo, todos recibiremos la herencia de la tierra, que no es nada más Israel, el pedacito geográfico que está ahí en Medio Oriente. Toda la tierra será nuestra, todo el universo será nuestro, que es lo que Pablo dice en Romanos 4, ¿no? Y Hebreos, ¿no? Porque Hebreos va a decir que Abraham miraba la Jerusalén celestial. O sea, sí. Eso, todo el Nuevo Testamento te está diciendo, piensa que los cumplimientos de todas las promesas del Antiguo Testamento son más grandes de lo que creías. O sea, todo el Nuevo Testamento está diseñado para decirte eso. Para decirte es más grande, es más grande, es más grande, es más glorioso de lo que parecía. Era tan limitado, aparentemente en el Antiguo Testamento todo estaba tan limitado, un solo pueblo, una sola tierra, parecía que todo estaba dentro de ese rango nada más, pero ahora Nuevo Testamento no, son todos los pueblos y es toda la tierra. Claro. No es un pueblo y una tierra, sino es todo. Entonces, yo he escuchado a algunos comentaristas hacer la analogía de la bici y el Ferrari, ¿no? O sea, papá le promete una bicicleta a su hijo y a la mera hora le dice, no te traje una bici, te traje un Ferrari. Y el hijo dice, no, yo quería una bici, ¿no? Dame mi bici. Cuando es, o sea, obviamente mucho mejor lo que le está dando, y no es que no le haya cumplido la promesa original, más bien le dijo, es mejor de lo que pensabas, o sea, te voy a dar algo todavía mejor de lo que te prometí originalmente. Claro, que más bien el problema no es entonces que se cumpla, sino la expectativa que se tenía del cumplimiento. Exacto. Sí, entonces, bueno, todo eso es lo que, y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo cómo muchos premilenialistas, o sea, están tratando de ser fieles a una escuela de interpretación gramático-histórica y están tratando de decir, ok, si dice eso, eso es, no hay que espiritualizar, no hay que alegorizar. Entiendo esa preocupación y ese sentir que los lleva a querer tener una interpretación diferente de los textos, pero yo otra vez diría, vamos a dejar que el Nuevo Testamento nos enseñe a interpretar el Antiguo y no imponer, o sea, no decir, no, así se tiene que cumplir. Y yo sé cómo se tiene que cumplir, aunque nadie del Nuevo Testamento me esté confirmando esa interpretación. Yo sí sé cómo se tiene que cumplir. Creo que nada más tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y nada más decir, ok, vamos. Yo en mi postura milenial me siento tranquilo porque voy a nada más afirmar las cosas que el Nuevo Testamento afirma. Que es mi esperanza está en que Jesús regresará y renovará todas las cosas. Eso veo que Pedro dice en 2 Pedro 3. Eso veo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Eso veo también que Pablo dice en Romanos 8. ¿No? O sea, la esperanza de la restauración de todas las cosas. Realmente no tengo que preocuparme por otra cosa. Puedo decir, Jesús regresará, restaurará todo. Todo lo demás no creo que sea tan importante. Todos los otros detalles que se están enfatizando en este debate no creo que importan. Si Israel está en la tierra o no está en la tierra, si se reconstruye el templo o no se reconstruye el templo. Y lo digo con toda confianza porque el Nuevo Testamento no habla de esas cosas. No menciona eso como algo que nos debería preocupar como cristianos. Nuestra esperanza está en
la segunda venida de Cristo y las implicaciones de la segunda venida de Cristo. Seremos resucitados, tendremos cuerpos glorificados, todas las naciones serán juzgadas, todo el mal desaparecerá, el pecado, la muerte. Entonces lo resumes ahí, o sea, ahí es la esperanza neotestamentaria, ¿no? Claro. Y bueno, que bueno, ese es un punto de encuentro en realidad con todas las posturas escatológicas, que al final, tú pongas o no un periodo intermedio, la esperanza tiene que ser esa, ¿no? Que todas las cosas van a ser restauradas. Porque al final hablar de escatología es hablar de soteriología también, o sea, como el cumplimiento de la esperanza que tiene la humanidad, la creación, los que están en Cristo, que todas las cosas sean restauradas, ¿no? Al final. Uh-huh. Sí, sí, y creo que podemos encontrar unidad con todas las posturas en ese sentido. Yo creo que vale la pena cuando tú tienes una discusión sobre escatología con alguien, empezar con lo que sí estamos de acuerdo. Porque eso por lo menos trae un poquito de sentido de que no estamos tratando de dividirnos, ¿no? O sea, podremos tener diferentes interpretaciones sobre cosas, pero no estamos tratando de generar divisiones innecesarias. Podemos con gozo afirmar, bueno, si estamos de acuerdo, todo va a terminar bien, ¿no? Jesús va a regresar, vamos a ser resucitados. Nadie está debatiendo esos aspectos. En general, como cristianos, estamos hablando nada más de cómo y cuándo. Claro. Y obviamente este rol que tiene Israel, bueno, yo creo que Dios ha salvado personas de Israel todos los tiempos, de todas las generaciones, empezando por Pablo, ¿no? En la primera generación de la iglesia, él mismo dijo, yo soy judío. Por lo tanto, Dios no ha olvidado a su pueblo. Claro. Porque evidentemente si hay judíos viniendo a Cristo. Entonces, tenemos que orar por judíos que se conviertan para que sean parte de la iglesia. Pero este sentido de que místico, de que Dios tiene que proteger y cuidar a su pueblo solamente por su etnicidad, independientemente a su fe, que Dios les debe algo y que es el pueblo escogido de Dios y que tienen un lugar especial, ¿no? Creo que eso la Biblia no nos muestra. Creo que de hecho, si queremos ser bíblicos, cualquiera que niega a Cristo está bajo condenación. Claro. Y si tú no crees en Jesús como el Mesías, estás en graves problemas con Dios. Y no puedes tú justificar. Y eso es el tema de los fariseos, ¿no? Con Jesús. Ay, somos hijos de Abraham, ¿no? O sea, mira, o sea, se jactaban los fariseos de eso. Y Jesús los reprende básicamente. Y les dice, hijos de Abraham. Claro. O sea, ¿qué significa eso? Y creo que el Nuevo Testamento da una nueva definición de qué significa ser hijo de Abraham. Sinónimo de Israel, de judío, ¿no? Claro. ¿Qué significa? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice, los que son hijos de Abraham realmente son los que creen en Jesús como el Mesías. Esa es la nueva definición que tenemos que entender. Y no podemos minimizar esa definición al decir, bueno, pero los judíos, ¿no? Los judíos, tú sabes que es el pueblo escogido de Dios y Claro. lo que sea bueno para ellos vendrá a través de creer en Jesús. Punto. Claro que, bueno, tú acabas de mencionar algo, bueno, lo mencionaste antes también y bueno, se me olvidó también resaltarlo. Porque bueno, tú eres milenialista y a veces como que una de las críticas que recibe el amilenialismo es lo que pasa es de que ellos creen o tú crees en una teoría de la sustitución, ¿no? O sea, la iglesia ha sustituido a Israel, pero tú más bien utilizaste otra forma de expresarlo. No, el punto no es de que los judíos ya no, sino que más bien lo que encontramos en el Nuevo Testamento es de que hay una amplificación de lo que es el pueblo de Dios, porque hay somos injertados, ¿no? Que a veces se malentiende esta cuestión y se habla como de, bueno, es que tú estás sustituyendo. Entonces, Israel ya no.
que más bien la respuesta sería Israel sí, los que Exacto. reconozcan al Mesías, porque al final Y, eso es lo que tienen que hacer, venir a llegar a ser parte del pueblo de Dios, claro, por medio de reconocer a Cristo. y si lo piensas bien, en realidad eso no es algo nuevo. O sea, en realidad el Antiguo Testamento también tiene el mismo concepto. Sí, No sí, todo Israel es Israel. claro, O sea, eso siempre ha existido. O sea, hay un pueblo y hay un pueblo. O sea, hay el pueblo étnico y hay el pueblo que realmente sigue a Dios y busca a Dios. Y en ese sentido, los gentiles, inclusive en el Antiguo Testamento, fueron incluidos. claro, O sea, tienes gente de otras naciones siendo incluidas en la bendición que Dios tiene para su pueblo, como fue Rahab, como fue Ruth, o sea, otros personajes que vemos que Dios trajo de otras naciones y les dio todas las bendiciones de pertenecer a Israel, aunque no eran étnicamente judíos, porque siempre ha existido lo que significa realmente ser el pueblo de Dios. claro. Y todo el Nuevo Testamento te está otra vez regresando a decir, yo he escuchado a premilenialistas enfatizar, no, es que aún en el Nuevo Testamento se está hablando de judíos, gentiles, esta separación. Sí, bueno, claro que se está hablando de esa separación, pero porque era un problema, no Claro, era porque la Biblia quiere seguir manteniendo la distinción, sino porque justamente los judíos se sentían superiores o merecedores de más porque eran judíos. Y el Nuevo Testamento quiere derribar ese concepto, Efesios 2, etcétera, de que no, o sea, es un solo pueblo, no hay distinción, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, porque el verdadero judío no lo es en la carne. claro, se hace la distinción más bien para enfatizar la unidad que debe haber, no la distinción, ¿no? Claro. Claro, Entonces, eso me parece que es lo que a veces se pierde de vista en, en, en todo este punto de Israel y la iglesia. O sea, el Nuevo Testamento lo que quiere es derribar las distinciones entre judíos y gentiles, no agrandarlas, claro, claro. ¿no? Pues básicamente recapitulando, ¿no? De todo lo que se ha hablado hasta ahorita, podríamos decir, porque habíamos estado hablando de hermenéutica, ¿no? Y cómo la hermenéutica pues, afecta en todas estas áreas, podríamos decir de que como reglas hermenéuticas en realidad se está utilizando lo que siempre se ha conocido que debe ser, es por ejemplo interpretar los pasajes más oscuros a raíz de los más claros. Por ejemplo, reconocer que hay tipología en la profecía, que es lo que los autores del Nuevo Testamento hacen en el Antiguo, y respetar el género literario, ¿no? O sea, que entender que interpretar de manera literal es, sí, interpretar de manera literal o podríamos decir natural, lo que va más acorde al género literario, ¿no? Entonces, son tres reglas hermenéuticas que en realidad cualquiera debería estar de acuerdo con ellas, y que incluso desde una perspectiva milenialista las tienes que usar para llegar a las conclusiones amilenialistas. ¿O tú agregarías alguna otra? No, creo que eso es un buen resumen. O sea, ahí están las claves y esas son las claves hermenéuticas que diferencian las posturas, ¿no? O sea, tienes que decidir desde un principio cómo vas a interpretar el texto eh, y creo que una vez que has tomado esa decisión, va a ser muy claro a dónde vas a llegar en tu conclusión. Claro, claro. Y para ir terminando, bueno, me gustaría que compartieras un poquito, porque a lo mejor se puede tomar que no es la idea, o sea, la idea es poder, también por medio del podcast, que las personas pudieran entender un poquito más esta perspectiva, la perspectiva amilenialista, y algunos lo podrían de repente sentir como que simplemente se trata de un ataque más, en vez de informar, que en realidad es el propósito del podcast, ¿no? Informar y que, bueno, las personas escuchen y consideren seriamente lo que se está diciendo, que bueno, anticipamos de que primeramente Dios va a haber, vamos a estar anunciando un tiempo de preguntas y respuestas con Natán, por si alguien dice, bueno, pero ¿cómo le resuelves aquí? Bueno, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, primeramente Dios, pero bueno, para que no quede esa impresión, ¿no? Que simplemente es un ataque, ¿no? Que no es la idea,
que pudieras comentar un poquito cómo es tu relación, ¿no? Con premilenialistas, ¿no? O sea, ¿tienes amigos premilenialistas? ¿Trabajas con premilenialistas? Y cómo se tratan, igual, en general, estas diferencias, y pues que la gente pueda escuchar cómo porque yo he escuchado, yo he sabido, por ejemplo, de iglesias que se dividen por esto. Claro. Y que la gente sepa que hablar de este tema en realidad no debería llevar a la desunidad, a la desunión a ese punto, ¿no? Pero bueno, si pudieras comentar un poquito cómo es tu relación, ¿no?, con premilenialistas. Sí, ya lo mencioné un poquito, ¿no? De cómo no debemos de generar divisiones innecesarias. Y mi afán en escribir el libro, en hablar de escatología, no es tanto convencer a la gente de mi postura. Claro. O sea, eso no es mi meta principal de hacer que haya más amilenialistas, ¿no? En este mundo. Mi objetivo es que entiendan la postura. Que si van a estar en desacuerdo conmigo, por lo menos sea un desacuerdo informado. De forma legítima, ¿no? Exacto, de forma legítima, porque entienden la postura, entienden los argumentos. Yo he descubierto que muchos premilenialistas, esto no es una crítica a todos, no quiero generalizar, pero muchos premilenialistas solo en realidad conocen el premilenialismo. No han escuchado jamás otras posturas. Y es lo que descubro todo el tiempo al hablar de este tema, que la gente me dice, es que yo no sabía. Ya nunca había escuchado esta posición, nunca había escuchado esta interpretación del texto. O mencionan lo que otros les han dicho que es el amilenialismo, ¿no? Exacto. Entonces, nunca lo han escuchado explicado por una milenialista. Entonces, ahora sí, toma el texto, estúdialo y tienes que decidir qué es lo que crees que está diciendo el texto realmente. Y está bien si tú estás en desacuerdo. Y yo tengo muchos amigos premilenialistas que somos buenos amigos y tenemos conversaciones sobre el tema y nunca nos peleamos, nunca nos enojamos. Simplemente tenemos conversaciones y que nos ayudan a profundizar más, a estudiar más. Es todo lo que termina sucediendo, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, no creo que debería de ser un tema por el que una iglesia se divida, no creo que debe de ser un tema que cause realmente problemas de unidad y de comunión entre hermanos en Cristo. Y algunos de mis hermanos más queridos y que más estimo no son amilenialistas. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Tenemos esta diferencia, la platicamos y creo que sí hay implicaciones, pero al final nuestra salvación en Cristo Jesús es lo que nos une. Tenemos el mismo espíritu, las cosas más importantes en cuanto a la salvación, en eso estamos de acuerdo. Así que podemos ser amigos y trabajar juntos y todo. Pero creo que son conversaciones que sí debemos de tener, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Mañana voy a tener un debate con un postmilenialista, ¿no? Creo que esas son conversaciones útiles porque ayuda a la gente a entender cuáles son las diferencias, cuáles son las diferentes posturas y la gente puede decidir en base a eso qué es lo que ellos también creen. Y creo que todo cristiano sí tiene que llegar a un punto de tener una convicción clara en su escatología. Creo que eso sí, no debe de ser un tema que evadimos y que decimos, yo no me meto en eso. Porque está en la Biblia. Claro. Si está, tienes que estudiarlo, ¿no? Lee Apocalipsis 20. Decide qué es lo que significa el texto que te está apuntando, a qué te está apuntando el texto, qué verdades de la vida cristiana son las verdades en las que Dios quiere animarte cuando inspiró todo ese capítulo. Claro. Para algo está ahí, ¿no? Y un premilenialista diría, bueno, pues yo creo que está ahí para animarme a que un día, ya que Jesús haya regresado, pues va a haber algún tipo de reinado y va a cumplir algunas promesas para Israel que tenía que cumplirles. Ellos dirían que así es como los anima, ¿no? Yo diría,
A mí me anima porque me está mostrando que hoy si alguien muere en Cristo, está reinando juntamente con Él, y que esa es una realidad que nos consuela hoy, ¿no? Mis papás ya han fallecido, yo sé que están en la presencia de Cristo, reinando con Él sobre tronos, y que esa es parte de la realidad que vamos a experimentar si morimos antes de que Jesús regrese. Y yo creo que para eso está el texto ahí. Entonces, son diferentes perspectivas de por qué Dios inspiró esos pasajes, ¿no? Claro. Y ciertamente en cuanto a este tema hay muchísimo que hablar, así que pues queremos animar a los que escuchan el podcast del instituto que por favor sigan escuchando, porque este no es el último, ¿no? Van a haber más, vamos a tocar más temas, va a haber oportunidad también para preguntas y respuestas, que creo que ahí es donde se pone bastante bueno, porque es como un tipo conversación, debate informal, ¿no? Porque es las personas queriendo tener respuestas, y como tú mencionas, ¿no? Independientemente de que cambies o no de perspectiva, que sea una opinión informada, Claro. y que informadamente tengamos nuestros desacuerdos y la unidad a pesar de los desacuerdos también. Entonces, muchísimas gracias, Natán, por acompañarnos en este primer episodio y también en los primeramente Dios que vendrán después. No, gracias a ti, Richard. Siempre es un gusto platicar contigo porque siempre tienes una perspectiva que me ayuda a pensar más profundamente sobre lo que sea que estemos hablando. Entonces, contigo es una de esas personas que podemos hablar de teología por horas y horas y horas y horas, ¿no? Entonces, siempre disfruto este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias, Natán. Es igual. Muchísimas gracias por tu tiempo, por ser parte con nosotros en el instituto y primeramente por la amistad. Porque creo que es una amistad que nos ayuda a crecer mutuamente, a aprender el uno del otro y, como dices, no, profundizar más en lo que creemos y en la común esperanza que tenemos. Así que muchas gracias, Natán, también por tu amistad. Y a nuestros hermanos del Instituto Teológico de Querétaro, seguidores también de la página, les pedimos que por favor nos acompañen para que sigan escuchando más acerca de la escatología y podamos seguir profundizando en esta doctrina que tiene que ver con nuestra esperanza. No te pierdas el siguiente episodio de este podcast para que puedas entender mejor la teología bíblica. Te esperamos.